En el 94 el cielo se partió. 22 perlas que el gigante recibió. Júpiter herido en su plano causal, limpiando memorias de un tiempo ancestral. La desprogramación de un karma colectivo, un pistoletazo para seguir vivos. De Júpiter a la Tierra, del cosmos al altar. Los cometas son llaves que vienen a despertar. Tres y atrás, viajero del confín, borrando fronteras, marcando el fin del fin. Mensajero interestelar de un sol lejano, no trae un mensaje, trae un mapa humano. Cruza el vacío con luz de otra galaxia, activando el granito con su geomancia. Los dólmenes vibran, en venir es la antena, rompiendo el letargo de la vieja cadena. Caminamos el puente, el pasaje. ¿Quieres? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y hoy tenemos una entrevista con Francisco Lobato, que ya ha estado varias veces en el canal. Le hemos dedicado la canción, ¿no?, con la que hemos empezado, ¿no? Y dejadme también que os lo introduzca para los que no le conocéis, ¿no? Es Francisco, nace en Madrid hace, no le voy a decir el año, Poquitos años. pero bueno, nos conocemos desde hace 30 años, Francisco, ¿no? Haciendo un recorrido muy interesante, un recorrido esotérico y místico también, porque te has dedicado a la astrología, al tarot, a la meditación, a la mística, ¿no? Yo te tengo como un místico del tiempo presente, ¿no? Porque también has sido autor de algunos libros que son muy aconsejables, este tiempo vertical, ¿no?, que te ayuda a alinearte. Y luego, lo que me ha dicho la IA de ti, que es muy interesante, es que eres conocido por ser un buscador y un investigador de estructuras megalíticas, especialmente de Madrid, porque, que tu trabajo se centra en aplicaciones vibratorias de estos monumentos y su efecto en la conciencia humana. Y me ha parecido fenomenal, porque es lo que estás haciendo últimamente. Cuéntanos un poco. Hola, Monse, encantado de estar aquí de nuevo contigo. Pues mira, sí, esto es lo que tengo más en la actualidad, que llevo ya unos años dedicándome a ello, que es estudiar estas estructuras megalíticas en la Sierra de Madrid, sobre todo. Y ahí pues vas descubriendo lo que aparentemente es geológico, ¿no?, que son situaciones de piedras y tal, muy orgánicas, es decir, no es un megalitismo clásico. Pues de pronto descubres que hay una arquitectura detrás, hay una mano inteligente, donde ves que hay calzos, donde ves que están situados, donde ves que están orientadas a los equinoccios, a los solsticios, es decir, que ves que hay algo más, hay una inteligencia creadora ahí. Entonces, pues a partir de ahí empecé a investigar un poco más en profundidad. Luego hay un cambio de la percepción, según vas estudiándolos, de la consciencia, es decir, hay una aplicación también a esa tecnología de la presencia, que es a lo que me dedico también un poco, que es ver cómo esos megalitos lo que están haciendo es amplificando esas energías telúricas, a la vez están conectándolo con un orden cósmico, y el ser humano es el interfaz, es aquel capaz de reconocer cómo actúan esas estructuras y qué es lo que te provocan a ti y provocan al territorio y al entorno. Bueno, es que tú te has dedicado mucho tiempo a hacer meditación. Yo he meditado mucho contigo y tus cursos, que además hablas de que somos una antena de conciencia, el ser humano, ¿no? Y que estamos conectando tierra a cielo continuamente y ampliando en muchas dimensiones, ¿no? Que supongo que esto es lo que ya preparaban el entorno los antiguos, ¿no? Totalmente. Fíjate que antes a lo mejor eran más conscientes de que el ser humano era una antena, eran más conscientes incluso que luego en un tiempo en la historia un poco más cercana, ¿no?
porque en todo ese momento en que empezamos a crear los templos, ¿no? Más a nivel clásico y lo que es la línea recta, la geometría, a partir de ese momento, de alguna forma, los templos eran amplificadores para que el ser humano, en su capacidad de conciencia, pues elevara su conciencia, nunca mejor dicho, a la trascendencia, ¿no? A Dios, a la creencia que hubiera en ese momento. Ahora yo creo que vivimos cada vez más en un momento que nos conecta más con esos primeros tiempos, donde el ser humano ya es antena de conciencia, ya es un templo en sí mismo, ¿no? El cuerpo físico en el tiempo vertical hablo de eso, de que el ser humano es un templo en sí mismo, no necesitamos ir a templo ya, ¿no? Es un templo porque tenemos un cuerpo físico que es donde el espíritu anida y nuestro templo es nuestro cuerpo y a la vez tenemos una estructura energética, una arquitectura y a la vez somos capaces de conectar la tierra y el cielo. Luego estamos haciendo la función de templo, pero ahora de una forma más consciente quizá que antes, ¿no? Entonces, Quizás sea el final del Kali Yuga, ¿no? exactamente. Exactamente, que hace años pues estaban en una vibración más cerca de lo y al tener ese descenso, ¿no? Hemos perdido esa facultad, ¿no? Y ahora las estamos recuperando, ¿no? Fíjate que antes, posiblemente en la Edad de Oro, cuando los seres humanos observaban que la creación y lo sagrado estaba en todo lo que tenía vida, desde el orden cósmico, desde las plantas, desde el mineral, desde el animal, y reconocían a toda la creación como un aspecto de lo sagrado, ¿no? Una creación de lo... Y ahí perdimos, ¿no? Durante mucho tiempo esa conexión con lo sagrado, la naturaleza, como darte cuenta que hay una inteligencia detrás de todo, hay una creación consciente y que por lo tanto es todo sagrado. Pero empezamos a edificar templos, ¿no? Para dedicarnos a la deidad, a una deidad que estaba fuera de nosotros, que estaba fuera de la naturaleza y que estaba extinguida del ser humano, de su interior. Entonces ahí nos perdimos durante mucho tiempo y ahora ese Kali Yuga, ¿no? Y ahora que estamos acabando este Kali Yuga es una forma de reencontrar de nuevo la conexión con la naturaleza, con el orden cósmico, el orden natural, respetar a toda vida, pues toda vida es sagrada en sí misma, ¿no? Porque tiene un proceso de creación, de evolución y tiene un diseño inteligente. Entonces de pronto ahora tenemos las herramientas capaces de reconocer esa creación inteligente detrás de todo. Entonces de pronto nos convertimos en propios templos, conectamos con eso, capaces de trascender, ¿no? Y supongo que, claro, que las estructuras megalíticas que estudias, ellos no habían perdido esa conexión, ¿no? Y utilizaban esa geometría, ¿no? Como para ayudar bueno, lo que hacemos cuando remontamos con los centros energéticos, ¿no? Para poder hacer una conexión mayor con otras dimensiones del cosmos, ¿no? Las estoy llamando como arquitecturas antes del yo, ¿no? Antes de arquitecturas antes del yo. Una identidad separada del entorno, ¿no? Son arquitecturas que están integradas, arquitectura integrativa, que están integradas con el entorno, con la naturaleza, con la piedra, incluso con el granito. Hay un respeto incluso al material. No hay una esculpida, ¿no? Que se ve que está trabajado, que está... No, es utilizar lo que ya había, ese tipo de megalitos, incluso muchos ya venían con sus formas, y hacer un tipo de erosión que todavía no entendemos o no entiendo cómo trabajaban, ¿no? Ese tipo de esculturas algunas, como con la erosión, con la arena, algo mucho más fino de lo que hacemos ahora, ¿no? Y ser capaces de respetar ese granito, y luego con formas orgánicas. Y cuando llegó el hombre con el ángulo recto, con la geometría, pues de pronto fue outside, sí, pero fuera de lo natural, ¿no? Porque de pronto tú veías un paisaje y de pronto veías un templo, ¿no? Líneas rectas, cúpulas, entonces, eso está fuera de lo natural. Sin embargo, este tipo de arquitectura es orgánica. O sea, tú lo ves y mucha gente lo confunde con lo geológico. Fíjate este granito y qué curioso cómo se ha quedado esa piedra suspendida. Oye, esto. Y de pronto cuando descubres que hay calzos, que hay arquitectura, que hay control del peso, de la masa, del volumen, entonces hay equilibrio. Entonces, en lo aparente, de pronto hay algo mucho más potente. Y cuando entras en estas superficies, en esos lugares, cuando ves que están orientadas, y notas lo que se percibe ahí, eso es decir, no hay una extinción, una separación del entorno de la naturaleza y de las leyes cósmicas. Claro, es que además son lugares que están elegidos telúricamente muy potentes, ¿no? Porque, bueno, yo qué sé, pues Stonehenge, ¿no? Bueno, hay un montón de estructuras megalíticas, Karnak, ¿no? Que vas y dices, aquí hay algo más, hay algo que se te abre, ¿no? Y supongo que tú estás haciéndolo en una parte cercana, ¿no? En Madrid, ¿no? Claro, es que tú fíjate, esto es como no sé si es el Principito, no, hay un cuento, ¿no? Que te cuenta que es como ese que va por el mundo, ¿no? Buscando la verdad, buscando la realidad y cuando vuelve se da cuenta que estaba al lado de su casa, ¿no? Debajo de un árbol estaba lo que lo estaba buscando, ¿no? Entonces creo que encarnamos en el sitio que debemos encarnar, ¿no? Y que lo que necesitamos está aquí. Igual que es el presente, todo lo que necesitamos para realizarnos como seres humanos, para iluminarnos, para trascender, está aquí y ahora. No hace falta ir a ningún sitio. Aquí, ahora, no es solo el momento, sino también el lugar.
el lugar que elegimos y que hemos decidido vivir o estamos ahí. Aquí tenemos todo lo necesario, ¿no? Entonces, si tú te desplazas un poquito en tu lugar y abres los ojos, una mirada nueva, todo lo que tenemos alrededor, descubres todo lo que necesitas, ¿no? Somos fractales, ¿no? Fractales de una realidad mayor, de una conciencia del divino, una conciencia cósmica, y es simplemente abrir, es una disposición interior, no es tanto el movimiento hacia afuera como el movimiento hacia adentro. Ujú. Sí, la verdad es que estoy pensando en eso, el trabajo que estás haciendo, ¿no? Con los megalitos, que claro, que lo académico no te entiende, y no me extraña que no te entienda, porque, Lo entiendo perfectamente, claro. porque tienes una visión, bueno, pues no tienes un telescopio físico, sino lo tienes de alguna manera Claro. en lo vibratorio, ¿no? Fíjate que eso con la IA me estoy ayudando mucho, ¿no? Que me ayuda con la geología, con el academicismo de alguna forma, con la arqueología. Me ayuda a situar las cosas, a hablarlo de alguna forma un poco más técnico, de la arquitectura. Y eso es fantástico, ¿no? Porque de alguna forma ahora con esta tecnología que tenemos nos abre un campo mucho mayor, ¿no? Pero a la vez lo que me está diciendo y lo que vemos es que este tipo de arquitectura, de organización un poco de las estructuras, era multidimensional, ¿no? Y están totalmente afectadas por el observador, ¿no? Que es lo que pasa con la física cuántica, ¿no? Ahora descubrimos que la realidad cambia según quién lo está observando, cómo lo estás observando, en qué actitud, ¿no? Entonces ahí era interdependiente no solo del territorio, del orden cósmico, de la naturaleza, sino también del observador. Es decir, del ser humano que participaba en ese lugar y de pronto observaba y se convertía en interfaz de las energías telúricas a energías celestes. Según el estado de conciencia que estés, así observas, reconoces y pasan cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí se ve que el ser humano de pronto interviene en esos procesos. Eso, la arqueología o el academicismo no lo tiene en cuenta. No tiene en cuenta incluso el estado perceptivo del ser humano. Cuando eran lugares que utilizaban mucho los chamanes, los seres de conocimiento, los hombres de conocimiento y mujeres de ese momento en el que utilizaban esos lugares para ampliar su nivel de conciencia. Cuando lees, por ejemplo, los libros de Carlos Castaneda, ¿no? Don Juan le lleva a ciertos momentos a estructuras, ¿no? Que dice de piedra, ¿no? En las montañas, que estaban modificadas, porque eso es lo que hacían, modificaban esos lugares como pequeños abrigos naturales, que ahora yo descubro que no son naturales, para alterar su conciencia, ¿no? Y de pronto, por una posición de estar sentados, de pronto el diálogo interno cesa. Es decir, hay una tecnología que te permite adquirir un estado de conciencia que no tienes en lugares así normales, ¿no? Pues, es decir, hay una tecnología aplicada a la conciencia del ser humano. Y eso ahora lo podemos reconocer, y no solo eso, sino lo podemos empezar a operar, es decir, a ponerlo en tiempo presente, que ya lo está, y actualizarlo y que nos sirva para esta edad de oro que estamos empezando, ¿no? Empezar a elevar nuestro nivel de conciencia en integración con la naturaleza y el orden cósmico, ¿no? Además, lo bonito es que son al aire libre, o sea, que son una conexión total con las estrellas y con el cosmos. No te hace falta tener los templos cerrados que te limitan la conciencia, ¿no? Que tenemos en estos últimos lugares, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Cuando pensaba, ¿no? Un poco en tu canal y cómo ha crecido, y el último vídeo que vi, de preparación de marzo, que me ha resultado fantástico, ¿no? Que estás en un nivel, ¿no? Y además como muy redondo, ¿no? Entonces me ha encantado este vídeo y a la vez me doy cuenta de que lo que estás haciendo, ¿no? es un servicio social, porque comunicar al ser humano que estamos en un tiempo también, no solo el tiempo presente, el tiempo psicológico, sino hay un tiempo cósmico que es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque nos pone en el presente con la energía del cosmos, con la energía del universo, con la energía de la vida. Si no estamos en armonía con ese tiempo, estamos fuera de la realidad, tanto el tiempo presente, que está a nivel del planeta, como el tiempo universal, que está a nivel del Sol. Y ese movimiento, esos astros, esas energías arquetípicas nos van dando la información necesaria en cada momento. Que si tú nos informas de lo que va a pasar del presente, nos podemos armonizar con ello, nos podemos tenerlo en cuenta, tomar conciencia. Y eso nos sitúa en el presente de nuestra realidad, nos convierte en seres más operativos, más presentes, más felices, más completos. Pues es un labor fantástico. Sí, porque además no solamente es una evolución personal, es una evolución colectiva, ¿no? Que es importante estar en esa conciencia de que somos seres multidimensionales, que nuestros 90 años no es nada, ¿no? No es comparado nada. con toda la esencia de nuestro ser, ¿no? O sea, que eso... Muy interesante esto.
fíjate que ahora sabemos que vamos a vivir mucho más, ¿no? Yo siempre he dicho a mi hijo, si me acuerdo que siempre le decía, yo voy a vivir hasta los 120. Sí, hombre, no sé qué yo, 120. Ahora están diciendo que es muy posible que hemos estado hasta los 150, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es Sí, la evolución normal del ser humano, ¿no? Nuestras vidas, o sea, geológicamente, cósmicamente, a todos los niveles, son nada. un segundo cósmico, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, todo pasa a Pues nuestro tenemos alrededor. una incidencia, ¿no? Que eso es Claro, importante. esa es la incidencia, exactamente, sí, señor. El ser humano tiene una capacidad de trascendencia y una capacidad de dejar su huella también en la realidad. Somos co-creadores con la realidad, ¿no? La creación. Bueno, Francisco, si te parece, vamos a hablar de la canción que te hemos hecho, ¿no? Mi IA y yo. La última versión me ha encantado. Sí, que bueno, habla de, bueno, habla, los que estéis viendo este vídeo podéis volver a escucharla al principio porque entenderéis mucho más, ¿no? Porque habla de el cometa Shoemaker-Levy que pasó en el año 94 y el cometa 3 y Atlas que está pasando ahora, que de alguna manera tienen que estar relacionados. Entonces, vamos a empezar con el Shoemaker-Levy, ¿no? Que hace 30 años estuve en una conferencia tuya y me dejaste fascinada. Luego hemos hecho un vídeo Sí, que explicabas en tu mucho canal. más lo que es esto, que lo dejaremos aquí también para quien tenga interés. Pero cuéntanos un poco Bueno, ese qué es fue este cometa, ¿no? uno de El los Shoemaker eventos, de hace 30 años. unos eventos cósmicos que pasaron en nuestro sistema solar y que fue reconocido por los astrónomos y por el ser humano de a pie, porque se pudo ver en algunos lugares incluso con la mirada, simplemente mirando al cielo. Y fue un cometa periódico, que se llamó Shoemaker-Levy 9, que orbitaba a Júpiter, ¿no? Y que en el 92 explotó y se dividió en trozos, ¿no? En 21 más 1, ¿no? En 22 trozos. Fue orbitando a Júpiter y Júpiter hasta que le adaptó con su gravedad y en 94 fue cayendo, ¿no? Durante 7 días, fueron cayendo ese tren cometario que se llamó, durante 7 días fue cayendo sobre el planeta Júpiter, ¿no? Ese Júpiter que es el que nos da el sentido, es el que siempre ha sido el hogar de los maestros de la humanidad, el de la expansión de la consciencia, el del crecimiento, el de la evolución, y ahí fue cayendo, ¿no? Entonces, pues los que vemos un poco más allá, pues decimos esto curioso, ¿no? Además Júpiter, que es el cuerpo causal, que está a nivel, perdón, del plano causal en nuestro sistema solar, es decir, donde está la expresión kármica, la expresión de conocimiento, de experiencia del pasado, y lo que proyectamos, lo que grabamos de alguna forma, ¿no? En esos planos causales, ¿no? Entonces, esos planetas del gran plano causal, el plano causal son los que antes, ¿no? Se solidifican y se empiezan a establecer en un sistema solar, ¿no? Y en este caso Júpiter, Saturno y también Plutón. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ese cometa fue cayendo, entonces sobre el plano causal, es decir, relacionado directamente con la humanidad y con su camino de crecimiento, ¿no? En un momento, que decíamos antes, del Kali Yuga, ¿no? En el momento que se termina, ¿no? Una era, poco a poco, ¿no? Estamos deseando que se termine y ya la estamos matando hace tiempo, pero parece que va más lenta, ¿no? Y que empieza la Satya Yuga, la dorada. Entonces fue como una desprogramación de ese karma colectivo y un inicio, ¿no? Un reseteo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí, tuvo algo que ver con ese impacto con el karma colectivo, ¿no? Y Sí. de todas maneras, lo que dices es, según este investigador hindú, ¿no? Siempre me sale mal el nombre, Misru, él dice que ahora mismo estamos pasando al siguiente ciclo, pero estamos en un pasaje por el fuego, ¿no? Que hasta el año 2040, ¿no? Estaremos en ese conflicto por la subutilización que estamos teniendo. O sea que Claro. hay un pasaje, Es ¿no? una Como, depuración kármica, depuración kármica a través de elementos fuego. Fíjate que eso de alguna forma se inauguraba en ese momento, a través de elementos fuego, pues fueron explosiones, y cuando miramos al cielo eran bolas de fuego, ¿no? Y son esos cometas que cayeron sobre Júpiter y esas explosiones brutales, ¿no? Entonces es un inicio de ese pasaje por el fuego, es una transición entre un puente, que yo llamo también, entre un estado, ¿no? De conciencia, entre una evolución, un ciclo y un ciclo nuevo, ¿no? Y es casi siempre esos estados, cuando, igual que ahora que hablamos el ciclo de Piscis, ¿no? Empezamos Aries, pues es pasar por un momento de transición. Y esas transiciones nunca son fáciles, ¿no? Como el nacimiento de cualquier energía. Donde hay todavía
gran parte de la humanidad, de los paradigmas, de cosas que tenemos como seres humanos que hay que dejar atrás, el viejo hombre y la vieja mujer que siempre decimos, para que empiece a nacer el nuevo hombre, ¿no? La nueva conciencia, nuevos paradigmas, nueva forma de interpretar la realidad y nueva forma de conectarse, ¿no? Con la divinidad, con uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que también es un momento en el, bueno, muchos hablan de la ascensión, ¿no? Pero para mí es un momento de sutilización, que tenemos que sutilizarnos. Y entonces van a haber una bifurcación, aquellos que no consigan sutilizarse, ¿no? Y se queden un poco en la paz. Y los que, bueno, pues con el trabajo de la tecnología de la conciencia o haciendo determinadas prácticas, podemos sutilizar nuestro cuerpo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Fíjate que eso lo dice la astrología esotérica. La astrología sí que habla un poco de lo que está también incluso detrás de la astrología clásica. Habla de que el principio de una era, como esta era de Acuario, pues sería Júpiter y Saturno, ¿no? Serían los regentes. Júpiter sería el regente esotérico de Acuario y Saturno el regente normal, entre comillas, ¿no? Entonces, para la humanidad un poco despierta, la que sabe lo que estamos, la que es consciente del tiempo presente, la que trabaja sobre sí mismo, la que reacciona hacia el entorno con empatía, con amor, esa tendrá una transformación a través de Júpiter, es decir, una evolución de la conciencia, una iluminación, darse cuenta de lo que está pasando. Es malo, entre comillas, pero también es una depuración kármica que nos toca pasar y tenemos un nivel de resiliencia, un nivel de entendimiento, de comprensión mayor. Pero los que se resisten a ese cambio no son conscientes de lo que está pasando, no están en un despertar de la conciencia, no trabajan consigo mismos, pasarán por Saturno, que son las pruebas kármicas, la resistencia al cambio, el no darse cuenta de que tenemos que pasar por ciertas cosas, el sufrimiento inconsciente que nos hace involucionar. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Según tu estado de conciencia, sí vas a pasar los acontecimientos, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, estábamos hablando antes de que, claro, que Júpiter representa también, de alguna manera, bueno, la conciencia crística o planeta espiritual, ¿no? Y además, cuando yo te conocí, también trabajabas mucho el tarot iniciático, sí. y justamente tenía el impacto más grande, el impacto más luminoso coincidía con la carta número 9, que era el Señor de Luces, ¿no? Entonces coincidía también con las siglas del Schumacher-Levy, SL, ¿no? Entonces, fíjate que eso, claro, la numerología, la astrología, todas las técnicas un poco que nos permiten ir detrás de los acontecimientos, entender lo que hay en profundidad, nos permite un poco descifrar, ¿no? ¿Qué nos está diciendo ese acontecimiento, ¿no? Y ese acontecimiento nos decía que empezaba un pasaje nuevo, nació un tarot, este tarot iniciático en el 96, Daniel Vivier, que un poco creó ese tarot, y es un tarot que está en armonía con esos 22 golpes o 22 estallidos de ese tren cometario sobre Júpiter, ¿no? Y cada uno pues tenía una secuencia, cada uno pasaba por un momento de la luna, del tránsito de la luna, de 77 grados, sobre los signos, ¿no? De Escorpio, fueron Escorpio, Sagitario y Capricornio y casi de Acuario, hasta Capricornio, 3 signos, ¿no? 77 grados. Entonces, según iban cayendo esos 3 comentarios, pues podía ver la carta astral, el movimiento que había hecho la luna, la numerología, y lo podía relacionar. Y de pronto con ese tarot, pues estaba totalmente relacionado, ¿no? Por ejemplo, el número 7, que es el caballero de acción, no, de acción, ¿no? Fue el más potente, ¿no? Y eso en el tarot, pues esa carta es muy potente, pues la acción, ¿no? La acción consciente, la acción operativa de combate, ¿no? De combate hacia el espíritu, hacia la luz, ¿no? Y justo ese trozo que cayó en ese momento, el número 7, pues fue el más potente a nivel de TNT, a nivel de energías que despidió, ¿no? A nivel de la sombra que creó en la atmósfera de Júpiter. Y, por ejemplo, luego el 9 fue el más luminoso, ¿no? Que es el que correspondería con la carta del Señor de Luces, ¿no? El más luminoso, el que creó una aura mucho mayor, el que creó luego también una conexión de los dos polos, polo norte y polo sur de Júpiter por auroras que se crearon. Entonces, mucha más luz, mucha más potencia. Entonces, ahí se relacionaba con ese trozo, ¿no? Ese trozo número 9, que era el trozo K, ¿no? Se le fue dando una letra del abecedario, ¿no? Y ese, cuando ves luego la carta astral, pues caía justo al punto medio, más o menos, de esa luna, de ese tránsito de la luna que hizo durante 77 grados, ¿no? Que para saber un poco ese acontecimiento, qué información tenía, se puede calcular el punto medio de la luna de ese tránsito y ver esa información que había ahí, que era el segundo decanato de Sagitario a 13 grados, ¿no? Y ese es un punto importante que habla también de la energía crística, ¿no? La energía de redención, la energía
de un maestro, de un avatar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se conectaba todo, ¿no? Sí, hablábamos también bueno, que en determinados momentos, ¿no? En la era de Piscis, pues el avatar que vino, pues fue la figura de Jesús, ¿no? Sí. Que siempre han habido tal y que ahora posiblemente pueda haber alguna figura, ¿no? Figura o algo que nos ayude también a hacer esa remontada de conciencia colectiva, ¿no? Claro, decíamos que esos avatares son energías de un ser humano, ¿no? Que es capaz de encarnar una energía arquetípica, como puede ser una energía de una era, ¿no? Como la de Acuario, de Tauro, y un avatar que representa un poco esa encarnación de esa energía a nivel de un ser humano, ¿no? Que es un poco lo que nos está diciendo, es que el ser humano es capaz de encarnar una energía de una potencia inimaginable, ¿no? En este caso, Jesús, por ejemplo, con la era de Piscis, pues aquí en Acuario, pues es posible que hubiera tenido un avatar, ¿no? Como ha habido en otras eras, ¿no? Entonces ese momento sería ideal, entre comillas, igual que el momento de la estrella de Belén, ¿no? Que los astrólogos posiblemente y la gente de conocimiento pues vio esos señales en el cielo y se dieron cuenta de que ahí pasaba algo, ahí nacía algo nuevo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Para mí representaba eso, como que nacía una nueva energía, una nueva capacidad del ser humano para trascender, para evolucionar. Y que eso sea capaz de encarnar a un ser humano es posible. Es verdad también que Acuario, como tú sabes, es más la fraternidad, lo colectivo, es una energía diferente, ¿no? Ya no estamos en esa madurez o inmadurez de seguir a un ser, ¿no? Y hacer un poco lo que nos vaya enseñando. Tenemos una madurez mayor, yo creo, espiritual, capacidad de encontrar nuestra propia verdad, nuestra propia conexión con la divinidad. No hay ya, no necesitamos elementos que nos comuniquen, como se dice, intermediarios, que nos comuniquen con la divinidad, con lo sagrado, con la religión. No necesitamos eso, ¿no? Hay una conexión interior, que siempre la ha habido, de conexión, tu divinidad está dentro, ¿no? No está fuera, ¿no? Entonces ahora sería diferente, pero es posible que haya algo, puede ser un grupo de personas, una energía, un colectivo, ¿no? Puede ser, porque estamos, sí, un colectivo de conciencia, ¿no? O colectivos, ¿no? Porque que en este caso la energía crística es la energía más potente del universo y está en cada uno de los seres humanos, ¿no? En cada uno, y posiblemente de todo lo que tiene vida, es la energía de filiación divina, ¿no? Entonces, el ser humano, cuando se encuentra que hay un reconocimiento de este creador y que ese creador está en mí, ya no hay división, ¿no? Posible. Pues hablando de la estrella de Belén, ¿no? Vimos, creo que tú también hiciste un post en Facebook, ¿no? De este cometa 3 y Atlas, ¿no? Que llegaba en un punto determinado que podía ser la nueva estrella de Belén, ¿no? Y entonces ahora, si el Shoemaker-Levy nos hablaba de pasado, nos habla de futuro, ¿no? Futuro. Fíjate, claro, decíamos acontecimiento, fue el gran los astrónomos hablaban del gran cataclismo de Júpiter como un evento cósmico de primer nivel, ¿no? Por lo que se pudo ver y lo que se pudo estudiar. Y este es un evento también súper interesante, el 3 Atlas, ¿no? Es el tercer objeto intergaláctico, es decir, que viene de otra galaxia. Cuando llamamos intergaláctico es una palabra, pero otra cosa es cuando comprendemos lo que significa eso, que viene de otras galaxias, que nuestra galaxia es enorme, un agujero negro ahí central, Sagitario A, pero que ha venido de otra galaxia, ¿no? Entonces, y que tiene casi 11.000 años, 11.000 millones. 11.000 millones. Como si fuera el inicio del sistema solar, del cosmos, que el Big Bang dice en 13.700 millones de años. Es algo que nos rompe la cabeza, ¿no? Y de pronto hay astrónomos, pocos, pero alguno, Avi Loeb, por ejemplo, este astrónomo de Harvard, que de pronto dice, esto es curiosísimo, ¿no? Es el tercer cometa interestelar y tiene unos comportamientos que no son normales, ¿no? Ahí yo me reconozco en él totalmente, porque de pronto ves que en algo que normalmente y racionalmente sería algo natural, algo de la naturaleza, algo, bueno, de pronto empiezas a ver una inteligencia detrás, ¿no? Y esto pasa lo mismo, las estructuras que yo veo, o sea, que hay inteligencia, esto no es geología. Entonces, de pronto descubrir que sobre un evento natural, entre comillas, empiezas a ver una inteligencia, una forma de comportarse, entonces, y de pronto dices a la comunidad científica, oye, esto puede ser un objeto interestelar, pero de una civilización, hay una inteligencia detrás, hay una forma de propulsión, hay cosas que no cuadran con lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Entonces eso es un cambio brutal, ¿no? Entonces está muy relacionado con ese momento, ¿no? Yo creo que con ese momento del cometa, eso no. Sí, porque además pensamos que la inteligencia solamente está en los humanoides, ¿no? Ah. Claro. No. ¿Y qué humanoides? ¿Cuáles de ellos?
Los Todo humanos, ¿no? Sobre todo en nosotros, ¿no? claro, el antropocentrismo este que tenemos encima, que nos mata. Pero bueno, tiene una importancia muy bella porque tiene una inteligencia, está claro que tiene una ingeniería bestial, ¿no? Para ir tocando, pasando por los planetas en el momento adecuado, en las lunas adecuadas, para que tenga un imprimatur demasiado. Y luego también simbólicamente va cambiando de color, ¿no? Y va trayendo semillas, ¿no? Esa cola que tiene antisolar, ¿no? Tiene una cola por delante del sol, ¿no? Es decir, es como si se estuviera protegiendo del sol cuando los cometas las corrientes detrás, porque van soltando todo el material que va como es, evaporando, y sin embargo la tiene delante. Es como si estuviera protegiendo las partículas del sol, ¿no? Incluso cuando pasó más cerca del sol, pues eso se hizo más grande, ¿no? Y luego esos chorros que tiene, que son los que de alguna forma le hacen que tenga una estabilidad y que de alguna forma pueda avanzar. Pues todo eso es increíble, ¿no? Hay una inteligencia y algo detrás de todo eso que es increíble, ¿no? Entonces ya llega el momento en que nos hablamos a la idea de la universalidad, es decir, que la vida se ha multiplicado por todo el universo, este universo que tenemos brutal. Entonces empezar a entender eso, aunque ya la ciencia lo da por hecho, pero todavía, ¿no? Muchas cabezas les cuesta, ¿no? Como observar que hay cosas que hay que investigar, ¿no? Sí, porque además es que lo último que he leído es que tiene todos los elementos para la vida. Tiene agua, tiene cianuro, tiene CO2, ¿no? O sea, que son semillas cósmicas de alguna manera, ¿no? Que puede ser que incluso afecten nuestro ADN, ¿no? Que nos ayuden a hacer un cambio, elevar nuestro... Yo hace 30 años, cuando daba esa charla de Júpiter, cuando empecé a investigar, que fue en el 96, 2 años después del acontecimiento, yo empecé a observar eso y cuando me metía un poco a buscar sobre la ciencia que decía sobre las cometas, de pronto descubrí una teoría que en aquel momento, pues no creo llevar a muchos años, que era la panspermia, ¿no? La idea de que esos cometas son como espermatozoides, además por la forma incluso, y que los planetas son óvulos, y que esos cometas posiblemente han llevado la vida sobre muchos planetas, porque eran bolas de hielo, casi todos, y tenían los condimentos, ¿no? La información necesaria para crear vida, ¿no? Esa sopa cósmica, esa sopa primigenia, los planetas, ¿no? Con el agua, con el fuego, con todos los elementos, y esos elementos químicos necesarios para que la vida se pueda activando, ¿no? Entonces, para mí eso dije, pues es que esto es, además un tren cometario, no es un espermatozoide, son 22 que fueron cayendo sobre Júpiter, un planeta que se supone que no puede tener vida, pero ¿de qué vida hablamos, no? Vida física, ¿no? Pero vida sutil, posiblemente. Entonces está llevando una información nueva, ¿no? Entonces este cometa de pronto viene de fuera de la galaxia y tiene también un contenido, no solo químico, sino también físico y vibratorio. Es decir, que ahí nos dejamos siempre, como lo vibratorio no podemos medirlo, no podemos pesarlo, pero es algo sutil, pero solo lo entendemos que es así, y astrológicamente también vemos por dónde pasa, en qué momento, y todo eso tiene una información mayor. No podemos desligarnos de una realidad de trascendencia de que el universo es inteligente, ¿no? Cuando vemos las constantes de nuestro planeta para la vida, los científicos no lo entienden ni pueden dar explicación posible de por qué hay constantes en la física, en las medidas, en la gravedad, en todo, para que la vida se pueda dar. Parece imposible, es un equilibrio tan sutil, pero que permite que este planeta pueda tener vida como tiene ahora, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia? Porque Marte ahora mismo no puede tener vida y nosotros sí, ¿no? ¿Cuáles son las razones para que esas constantes estén ahí, ¿no? Pues es que, vamos, este cometa que además, digamos, está emanando, ¿no? Sabemos, nosotros hemos trabajado mucho con esta estructura, ¿no? De la trama, ¿no? Que realmente es el físico que puede instalar determinadas semillas que pueden afectarnos a todos. Entonces, ha dejado su imprimatur por Marte, por Venus, además en momentos de lunas, de solsticios, ¿no? Sí. Por la Tierra, cambiando de color, que es que pues a mí me fascina eso. Eso es brutal también, claro. Y ahora, en ese blanco azulado va a ir hacia Júpiter, ¿no? Que entra además en una dirección, ¿no? Que no le va a coger la gravedad, ¿no? Que sé que sabe, es que, vamos, y un ingeniero de la NASA podría hacerlo también. No, al revés, un ingeniero de la NASA quisiera mandar una sonda, como ya han mandado sobre Júpiter, tenía que enviarla por esa autopista, digamos, que le permite no caer en la gravedad de Júpiter y a la vez tampoco ser expulsado, ¿no? Entonces está justo como en esa autopista que le permite observar, transitar cerca de Júpiter y sus satélites
que de nuevo volvemos aquí donde un poco se hila con el Schumacher-Levy 9, ¿no? Que de pronto ahora, el 16 de marzo, va a pasar cerca de Júpiter, y en el momento en que pasó el Schumacher-Levy 9, pues sabemos lo que pasó, ¿no? Se supone que dicen que, decían algunos astrónomos, que estuvo durante 10 años orbitando a Júpiter hasta que explotó y se dividió, ¿no? Pero a lo mejor le pasa algo parecido. Pero tú fíjate, tiene 11.000 millones de años, es decir, y no ha sido doblado nunca, no sabemos si ha sido modificado, si ha tenido explosiones. Dicen que el núcleo tiene 2,6 kilómetros, o sea, es enorme, es gigantesco para un cometa. Y que de pronto eso, por una casualidad, se pueda de pronto dividir como el Schumacher-Levy 9 y también caer sobre Júpiter, eso ya sería humano, o que se pueda convertir, pueda ser atrapado por esa gravedad y se pueda convertir en una luna más de Júpiter, que tiene 65, creo, por ahí, de pronto, y que empiece a orbitar, o sea, o que simplemente esa información, esa energía, esa química incluso llegue hasta allí, es algo curiosísimo. A los 32 años de lo que pasó en Júpiter, ¿vale? Que son números también que numerológicamente son muy curiosos, ¿no? Sí, 32, 33, ¿no? O sea que estamos en esa sería el año que viene, exactamente el 27. El año que viene, bueno. Sí. Porque además es que... Preparación a lo que viene. Para lo que viene. Sí. Pero además es que hay mucha gente que está meditando y conectando con este cometa a nivel con meditaciones, y es una energía de amor, de conciencia muy elevada, ¿no? Totalmente. Entonces, como nada es casual y los acontecimientos son sincrónicos, es decir, cuando pasa algo así, los que estudiamos astrología, los que tenemos en cuenta el cosmos, pues nos damos cuenta que todo está relacionado. No podemos separarnos de la realidad, ¿no? La realidad tanto física como sutil y como cósmica, ¿no? Entonces, cuando nos observamos lo de arriba, nos damos cuenta que lo de abajo va a tener interacción con eso que está pasando arriba, y lo de abajo a la vez tiene interacción con lo que está pasando arriba, ¿no? Esa relación macrocosmos-microcosmos, ¿no? Y el ser humano es capaz de reconocer esa interfaz, esa relación entre las dos realidades, ¿no? La física y la más sutil. Y a mí lo que me gusta también es que parece que entramos en una era en la que la ciencia y lo invisible, lo esotérico, parece que ya están más de la mano. O sea que no solamente podemos sentir en meditación este cometa y todo lo que tiene, sino vamos a tener un montón de fotografías por esta sonda Juno que va a pasar, ¿no? Total. O sea, fíjate, cuando te decía antes lo de panspermia, y ahora Biloer y otros astrónomos hablan también de panspermia, ¿no? Como diciendo, ya lo dan como una teoría que pues es una realidad, y que de hecho es una realidad, ¿no? Que esos planetas han estado bombardeados siempre asteroides, cometas. Entonces dices, joder, esto lo hablamos hace tiempo y de pronto la ciencia empieza, que es lo que está haciendo mucho, ¿no? La ciencia, igual que con la meditación, con la neurobiología ahora, que está muy de moda, ¿no? Pero está diciendo cosas de la meditación, o del estado de consciencia, de la energía de consciencia del ser humano, que ya sabíamos, ¿no? De siempre, por otras fuentes, pero de alguna forma están reafirmando lo que ya conocíamos, ¿no? Que ahora se ve que la meditación es la bomba, el yoga, el no sé qué, pero todo eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la ciencia va a un ritmo diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿eh? Porque la ciencia de alguna forma testifica y de alguna forma comprueba y permite que la realidad sea más entendible, ¿no? Más comprensible para el ser humano, ¿no? Pero ahora ese momento de ciencia y conciencia que se junten, que es una cosa muy acuariana, ¿no? Pues es fantástico, ¿no? Sí, a lo mejor dentro de 10 años los científicos académicos empiezan a hablar de las estructuras megalíticas. Sin duda, pero yo creo que sea un poquito antes. Y la tecnología de la presencia de Francisco Lobato. No, joder. Yo ya estoy empezando a hacer textos con la IA, ayudándome, ¿no? Para hacerlos más académicos y decir, mira, esto es arquitectura, esto. Bueno, intento no hablar. Lo académico coge tu información más que al revés, ¿no? Lo que pasa, ya sabes, ¿no? Mover los paradigmas no es nada fácil, ¿no? Sí. No, yo te iba a preguntar también porque también hablas en tu estudio inicial, ¿no? Y también creo que astrológicamente es muy interesante, es el año 2032, ¿no? Que para mí es también todo este pequeño gran trígono que se está activando, ¿no? Que hemos cogido Saturno, ha pasado por Plutón en el 2020 y se creó esto. Ahora tenemos a Saturno que está activando Neptuno, y en el 2032 va a pasar por Júpiter, no, por Urano. Entonces va a hacer ese Neptuno, Urano. Sí, tenemos este pequeño gran trígono, tenemos estos ciclos, ¿no? Que Urano y Plutón están en trígono y están en sextil con Neptuno, que es una configuración muy especial, ¿no? Y Saturno lo está activando, ¿no? Ya ves que en el 2020 fue la pandemia, ahora tenemos con
Neptuno, que no sé lo que va a pasar, pero seguro que pasan cosas importantes, y en el 2032 termina de hacer su recorrido con Urano. Y esa fecha tú la tienes también puesta en tu estudio, ¿no? Del Shoemaker-Levy. Sí, porque los cálculos que hacíamos de Shoemaker-Levy 9, esos 77 grados que hizo la Luna, decíamos antes que para saber un poco el mensaje de este acontecimiento, se calculaba el punto medio de la Luna, y ese punto medio, durante ese tránsito con 3 signos, caía en el segundo decanato de Sagitario, ¿no? A 13 grados más o menos, ¿no? Y es un punto, es el segundo decanato, que habla también un poco de energía crística, bueno, de un nuevo amanecer, bueno, habla de una transformación, de un pasaje, todo esto, ¿no? Según la cábala, ¿no? Porque es un punto, a través de la astrología cabalística, ¿no? Daba mucha información. Entonces, ese momento, cuando vemos luego, si hacemos una progresión de la Luna, ¿no? Contando desde el 5 grados que estaba en Escorpio con Júpiter, pues el punto medio estaba a 32 en 2032, ¿no? Haciendo la progresión, un año por cada grado de la Luna, ¿no? Y 2032 es el punto medio, y es una fecha que de pronto nos marca ese punto, ¿no? Que coincide, lo que hablábamos antes, con el trozo K del cometa que cayó, y el 9 y el Señor de Luces, ¿no? Entonces se junta y todo. Entonces, bueno, quien quiera saber los detalles, que se mire el vídeo exhaustivo, claro, que ya hicimos, ¿no? Sí. Pero bueno, también el año 2032 yo creo que es un año también clave, ¿no? En muchas culturas y en muchos aspectos, ¿no? Creo que será un año importante, y estamos en ese momento de transformación, ¿no? De la conciencia. A saberlo cómo evoluciona la IA, a veces la cuántico, no sé. Estamos todo ahí a tope, ¿no? Pero ahí lo que decíamos antes, justo, según cada uno, cómo esté, cómo trabajamos, nuestro nivel de conciencia, de evolución, de empatía, de armonía con todo, así vamos a vivir los acontecimientos. No van a ser ni buenos ni malos, van a ser los que nos tocan vivir, ¿no? Y es la percepción y la aceptación de lo que pasa, y cómo eso lo transmutas y lo pones en positivo o en negativo, así es como vamos a vivir, ¿no? Y si a nivel colectivo, cuanto más gente sea capaz de entender que lo que pasa es para aceptarlo, para transmutarlo, para trabajarlo, como cuando tenemos una enfermedad o cualquier proceso interno, para entender que es un crecimiento, ¿no? La experiencia de vida es un crecimiento. Entonces, si todo eso, el colectivo, cuanto más gente lo hagamos así, va a haber una evolución, y los acontecimientos van a ser para bien y van a ser cada vez más flojos o más suaves. Si lo hacemos al revés, hay cada vez gente más bruta, más nacionalista, más pensando en su ombligo, más no preocupándose del sufrimiento ajeno, más entendiendo el mundo como un lugar donde seguir masificando y conquistando, y pues vamos a peor. Bueno, estamos todos en una depuración kármica. Está claro que este pasaje por el fuego, ¿no? Que ya nos dijo, ya nos dice el ciclo yuga, ¿no? Que estamos pasando ahora. Pues tiene su efecto. O sea, que tenemos que también contemplar las cosas con amplitud de miras y confiar en el futuro, porque estamos protegidos, ¿no? Yo creo que todas estas energías nos están trayendo protección, la protección jupiteriana, ¿no? Claro. Lo que decía es un poco esperanza en el futuro, pero también esperanza en la capacidad de transformación del ser humano, ¿no? Y la capacidad de acción. Tenemos una capacidad de acción y de operatividad sobre la vida que desconocemos, ¿no? Si antes decíamos que un ser humano ha sido capaz de encarnar la energía crística, eso significa que todos podemos, ¿no? Entonces, el nivel de trascendencia, de potencia del ser humano es inimaginable, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar en nuestro interior, prepararnos para lo que viene y aceptar la vida tal y como es, y descubrir realmente quiénes somos, ¿no? Somos mucho más que esto de las apariencias, del nombre, vamos a un nivel mucho mayor, ¿no? Francisco, no sé si el mensaje que quieres dar ha sido amplificado, pero hemos estado todo el rato con tu voz, que ha estado baja, y ahora se ha expandido. Anda. Pues justo, me ha hecho una llamada y debe ser que estaba conectado con el teléfono. ¿Ahora me oyes mejor o no? Ahora te oímos, bueno, amplio, ¿no? Me voy a quitar esto porque... Sí. Bueno, sí. Pues nada, estupendo, sí, porque llevamos un montón de tiempo. Y nada, preguntarte, Francisco, si alguien quiere hacer cosas contigo, de tecnología de la presencia, de educación, ir a... Me quieren ayudar a investigar los megalitos, que necesito gente también, trabajo de campo. Sí. Medir... Dejamos aquí tu información, ¿no? Vale, sí. Tu mail, porque... Mi mail puedes dar mi Instagram si quieres, y el Instagram de tecnología de presencia o el de megalitismo, lo que quieras. Y bueno, estoy accesible y yo encantado.
Porque además tú haces meditaciones en los lugares Claro. y cada vez que vas, pues vas alimentando, ¿no? Claro, lo tengo ahora un poquito, bueno, son lugares que son muy preciosos además y son muy sensibles, entonces hay que cuidar también, ¿no? Son respeto y tal. Entonces, igual que hay lugares megalíticos que luego va gente, son reconocidos, los pintan, hacen, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ver dónde, a quién se le dice, cómo y tal. O sea, hay que estar también en la protección. Bueno. Pues nada, voy a terminar, ¿no? Bueno, además de agradecerte, voy a terminar con otra canción de la IA, que de hecho, eso no te ha gustado tanto, pero esta me parece muy bonita porque nos habla de la conexión de las piedras, ¿no? Con el qué bueno. Ajá. Y la dejamos aquí para que lo disfruten mucho. Vale, no, justo. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Francisco. Igualmente, Monse, un placer. Igualmente. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Piedras antiguas guardan la memoria, antenas vibrando en la historia, conectando el cielo y la conciencia, revelando su mágica presencia, los ciclos cósmicos en su latido, un eco eterno en el tiempo perdido, vibrando juntos en la creación.